Recuerdo, como si sucediera ahora, la presentación de Zidane. Di Stéfano entregándole la camiseta. Florentino con el pelo más negro. Zidane con una sonrisa. Sonrió menos anoche, al ser presentado, casi 15 años después. Esta vez entrenador, como si el peso de la responsabilidad, de la situación, le congelara la alegría. Lo contuviera. Zidane ha vuelto al Madrid y yo he vuelto a la infancia. Aquel verano de 2001 el Madrid sostuvo el mundo entre sus manos, mientras Florentino deshojaba con los Agnelli la flor del fichaje más relevante de la historia del fútbol. Hoy vuelve a pasar lo mismo, aunque haya menos brillo y más profecía autocumplida en otro advenimiento del genio. Zidane. Se ilumina el madridismo con su nombre. Quizá el efecto más potente de su fichaje. A nivel emocional, la dimensión del hincha más abrumada por la mediocridad del equipo durante el último año. El cambio de Benítez por Zidane es una descarga eléctrica sobre un cuerpo moribundo. Técnicamente es una incógnita. Nadie sabe cómo juegan los equipos de Zidane y yo del Castilla habré visto medio. Las claves del grupo del que hoy asume la responsabilidad son conocidas. Mediocampismo, asociación, control. Se parecen mucho a lo que era Zizou jugando, aunque es fama que nada importa el talento que un futbolista pudiera tener cuando regresa convertido en entrenador. Mundos distintos. Recuerdo un partido contra el Bayern en el Bernabéu en la primavera de 2002. Todo era posible entonces y el mundo, algo muy simple. Cuando jugaba el Madrid, todo se desvanecía. Nada fue lo suficientemente importante para separarme a mí, adolescente, de la radio. Aquella noche de marzo o de abril, en que el rugido de Chamartín se oyó hasta en Saturno. Era Zidane y era un equipo envuelto en un halo metafísico difícil de explicar. De los auriculares salía fuego y yo también deslicé por el suelo del salón cuando marcó Helguera. Todo eso converge ahora en un madridismo huérfano de sensaciones, y a lo mejor el equipo ahora tan solo precisa de una conexión emocional que le recuerde cómo sabe la sangre. Zidane trajo la modernidad al Madrid en el sentido más clásico, la diferenciación palpable, tangible entre lo real y los demás. El gesto de grandeza del florentinismo que hacía anidar en los corazones adversarios tanto el miedo como la envidia mal disimulada. Fue el salto cualitativo del modelo. Figo rompió la puerta, Zidane construyó la fortaleza. Por las características que adquirió el proyecto tras la llegada de Ancelotti, era fácil adivinar que Zidane heredaría el testigo. Nadie creyó que por medio estuviese Benítez. La temporada probablemente aún no esté perdida, pero estos 7 meses han servido para descifrar dónde y cómo ha de procederse con lo que Mourinho llamó el upgrade de la plantilla. Zidane retoma el hilo del cuento donde lo dejó. Un Bernabéu descorazonado tal y como asistía en 2006 a los tumbos de un equipo entrenado por Juan Ramón López Caro. Tendrá que tomar decisiones y pronto comenzará a revelarse el misterio. Pero a veces ocurren cosas en el fútbol. Un juego dominado por fuerzas contradictorias, imposibles de predecir con una certeza absoluta. ¿Era Zidane o era el caos? Y se ha elegido Zidane sin saber muy bien si el camino conduce a la salvación o es un atajo hacia el precipicio. De todas formas, a favor del francés está la mitología. Le será difícil a este vestuario descabezar a quien tiene el corazón de la plebe. Zidane tiene la forma etérea, ideal y perfecta de los recuerdos. Como no se puede volver al pasado, este se nos representa de manera luminosa, como una mañana de primavera, en donde todo era extraordinario y no existía el dolor. A ver qué filtración puede con eso. Buenas noches, señoras y caballeros. Qué viejo soy, esto ya nadie lo dice, lo de señoras y caballeros. Sean bienvenidos una noche más a este cenáculo de diletantes en el que de vez en cuando nos damos cita para charlar sobre un tema en particular. Este programa hace un número muy especial. Es la noche ática número 14, como 14 copas de Europa tiene el Real Madrid, y por ello mismo
como 14 Copas de Europa tiene de momento el Real Madrid. Y por eso mismo hemos decidido que la noche ática número 14 sea para hablar del icono del madridismo en el siglo XXI. Yo creo que sabrán ya que estoy hablando, por supuesto, de Zidane. Y para ello, naturalmente, está conmigo una voz con la que ya han podido ustedes deleitarse hace un momento en la apertura de este programa, la voz más esperada por nuestra pequeña congregación de fieles en cada programa, la voz de Rebeca Ejido. Muy buenas noches, Qué Rebeca. bonito, gracias. Y bonito es escucharte, la verdad. Bueno, porque bonito es el artículo que he leído, Es, que no lo vas a decir, pero es un artículo tuyo del 4 de enero de 2016 Fíjate, en La Galerna. no estaba yo tan desencaminado porque... No, lo que me gusta es que eres profético. Sí. Mm. A ver, es que... No hay ni una coma que le puedas quitar a ese artículo. Fíjate cómo acabó, ahora mismo. Cómo acabó la cosa en mayo de ese año. Y es que como ya iremos desgranando a lo largo de este programa, con Zidane no puede pasar nunca nada malo. Y efectivamente, No, la verdad. no pasó nada malo. Y como siempre, tú traes, aparte de tu donosura sin par y de tu inteligencia, traes también música. Claro. Y hoy es un programa que va sobre Zidane. Sí. Sobre Zidane, vamos a hablar sobre Zidane madridista, sobre Zidane jugador, entrenador, persona, humana en general, pero claro, también vamos a asociar a la idea de Zidane, a la figura de Zidane, música, pero no cualquier música, claro. Hemos huido, yo creo, de lo previsible, porque hay canciones muy guays, la de Vaudeville Smash, Zidane, pero... Sí, es que tiene canciones propias. Exactamente, es un icono popular del siglo XXI y como tal pues tiene canciones y hasta viñetas en Los Simpsons. Sí, pero como yo creo que nos escuchará en algún momento. No, por Dios, que me muero. No, hombre, ¿no? Pues bueno, lo que he intentado buscar en todas las canciones es canciones que le gusten. Que sepamos que sepamos que en algún momento, alguna vez las ha cantado. Y yo quiero que nos ponga la primera y que nos cueste un poco por qué la has elegido. Vale. Pues, bueno, no sé si sabes cuál era la canción oficial del Mundial de Francia. Sí que la sé. Lo sabía. Porque además es una canción que se ha hecho muy popular. Yo te he visto en un karaoke cantando esa canción. Se hizo muy famosa en el baloncesto también. Estoy hablando de La Copa de la Vida, de Ricky Martin. Pensaba que era la canción oficiosa. Claro, no vamos a escuchar La Copa de la Vida de Ricky Martin. Vamos a escuchar la canción que tú pensabas. Eso es. Que se llama I Will Survive y es interpretada por Gloria Gaynor, que es la que mejor la ha cantado. Bueno, hay versiones de todo el mundo porque es una canción icónica, sí. Yo creo. Y he apuntado solo unos pocos, Demi Lovato, Diana Ross, Shirley Bassey. Hay una versión hispana muy buena de Celia Cruz que decía Yo viviré. Hay una versión de Calamaro, de One Direction. Bueno, esta canción fue escrita por Freddie Perren y Dino Ferrakis. No, Fekaris, perdón. Y bueno, a ver, es una canción del mal llamado empoderamiento, ¿no? Yo creo que es una canción que ciertos homosexuales lo han considerado un himno del colectivo. Qué palabra horrible, pero... Sí, también, gay claro. O LGTBI. Pero eso pasó también por que no sé si la has visto, por dos películas en las que aparece. Que una es, una te gustaría mucho, que se llama In and Out, que es de Kevin Kline. Kevin Kline es un profesor de instituto que una noche está viendo la tele con su mujer porque tiene un antiguo alumno que va a ganar un Oscar. Entonces el tipo gana el Oscar y sale a agradecer el Oscar y dice en público en la gala de los Oscar que Kevin Kline ha sido siempre su ejemplo y fue en quien se inspiró para interpretar a un gay. Y este señor está casado, ¿sabes? ¿Es gay? Absolutamente.
Y la otra película, que no sé si te suena, pero que es muy... tiene unas escenas que si las has visto no se te olvidan. Las aventuras de Priscila, reina del desierto. ¿Te suena? No lo he visto. Pues igual, es un poco el tema de la homosexualidad y el travestismo y un poco la incomprensión, y entonces el tema de Gloria Gaynor siempre va ahí como muy ligado. Además aparece en otra película de Milos Forman que es Man on the Moon, ¿te acuerdas? Con Jim Carrey. Y bueno, he encontrado, de los compositores no he encontrado mucho, eran compositores para la Motown, eso sí. Freddie era compositor, productor y director y nació en el 43, y el tipo hizo todo el rato música disco. Y Dino Fekaris, que ya lo digo bien, era de los dos, de uno de New Jersey y otro de Pittsburgh. Escritor, productor y en general gente que escribe música y gana Grammys de los últimos 40 años. Gloria Gaynor, en realidad Gloria Fowles, igual nació en el 43 en Newark, New Jersey, cantante, música, actriz, compositora. Se hizo muy famosa por cantar una canción que era de los Jackson 5, como ves, están todos relacionados, que se llama Never Can Say Goodbye, que te sonará. Bueno. No mucho, pero bueno. Yo de música tengo que decir que no tengo ni idea. Y estamos hablando de una persona que, aparte de melómana, sabe muchísimo. Entonces, claro. No, todo esto lo he buscado. Y fíjate, he encontrado que en 2008 participó en un álbum de Miguel Bosé y me ha llamado la atención. Y bueno, pues esta canción seguro que a Zidane le trae muy buenos recuerdos, porque todos nos acordamos de cómo cantaba la selección francesa esta canción, era el himno celebrando de la selección francesa. Y eso es. Y entonces, bueno, pues hasta que vino al Madrid a descubrir la verdadera felicidad, pues este fue un momento muy feliz para él. Así que si quieres la escuchamos. Pues por favor, por favor. I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
canción que luego ha sido un himno, aparte de todo lo que maravillosamente has introducido, luego ha sido un himno muy deportivo a raíz de ese Mundial de Francia. Sí, es verdad. En baloncesto, por ejemplo, Unicaja lo utiliza habitualmente en sus partidos. En la Davis del año 2000. Sí, es muy relacionada con cualquier evento así deportivo. Y ya te digo, yo creo que es un himno gay, o lo fue durante un tiempo. Y por todas las connotaciones cinematográficas también que tú has comentado. Y yo tengo un recuerdo siempre porque es una de las canciones con las que cerraban cuando yo salía, cuando era joven, en mi mocedad, con la que cerraban las casetas en la velada de regla. Y siempre ponían el Will Survive como el fin de fiesta sórdido. Yo tengo relacionado asociado a eso. Vaya, yo iba a un bar donde nos ponían el Vamos a la cama. Pues fíjate. De la familia Telerín. Fíjate. Ese mundial de Francia es uno de los mundiales que con más pasión he vivido en mi vida. Porque claro, yo tenía 10 años y como el Madrid acababa de ganar la 7ª ante la Juve de Zidane, claro. Para mí Zidane solo era en aquel momento, decían que era buenísimo, entonces era como un monstruo que iba... Claro, cuando no lo tienes tú te cae mal. Que se cernía sobre el Madrid para la Champions. Eso me pasó a mí en la final de la 7ª. Y se cernía luego sobre España para el Mundial, porque España pegó un petardazo de los que hacen historia. De los habituales. De los habituales. Pero tú has dicho que es verdad que ese Mundial fue la cúspide de Zidane antes de venir al Madrid. Sí, eso es. Yo no sé, no me atrevería a decir, y esto a lo mejor, pues, a un francés, a lo mejor Frédéric Hermel me asesinaría después de decir esto, pero... No, porque estaría mirándose a un espejo. Eso también es verdad. Perdón, Hermel, alguna vez me dirigiste un halago en Twitter, pero... No vamos a hablar muy mal de él. No. Pero claro, es que yo no sabría decir, ganar un mundial es la cúspide de prácticamente todos los futbolistas, pero Zidane no es un futbolista normal. Y hay un Zidane antes de 2001 y luego hay otro Zidane después del verano de 2001. Sí. Esa es una raya que marca en su vida, porque luego, luego cuando deja de ser futbolista y empieza a ser entrenador, Madrid es su... Por ahora. De momento, claro. Pero claro, de momento, aunque luego entrene a la Juve o aquí a la selección de Francia, ya ha ganado 3 Copas de Europa seguidas con el Real Madrid. Que ese hito ya no se lo va a borrar, no se va a borrar. Claro. Nunca, jamás. Entonces yo quiero que empecemos este programa hablando no tanto de haciendo un recorrido histórico cronológico sobre su vida, sino un poco diferente. Vale. Hablando de Zidane como icono del Madrid, del Real Madrid y del madridismo. Porque yo creo que eso es lo que hoy nos tiene a ti y a mí aquí hablando de él hoy. Sí. Porque grandes futbolistas hay muchísimos y los ha habido, pero claro, que tienen que significar algo para nosotros. Pero es lo que decías tú en el artículo. O sea, después de muchos años de mucha mediocridad y sufrimiento, Zidane es el que tira la puerta abajo, es que lo dices muy bien. Es que yo creo que hubo una época a finales de los 80 y en los 90, cuando el Madrid, acaba con grave riesgo de quiebra y por las deudas, y no era un club rico, no era un club que se codeara con los grandes... El Barcelona de Núñez era mucho más rico. Siempre fue mucho más rico. Y las grandes estrellas fulgurantes que atraían las miradas de todo el mundo, todo el mundo del fútbol y de fuera del fútbol, el Barcelona era el que lo fichó a Maradona, eso es. Fichó desde Cruyff, que ya a Cruyff no lo pudo fichar a Bernabéu, aunque lo intentó. El Barcelona siempre fichaba a los grandes, Ronaldo Nazario, Romario, los grandes ídolos, los que hacían soñar a los niños, porque al final cuando un niño va por la calle imitando a alguien, imita al ídolo. Yo creo que se juntan varias cosas, además de eso que explican también en la Biblia Blanca los hermanos del Riego, de que hubo un cambio en el Bernabéu cuando llega Zidane, que primero la gente le mira así como con un poco desdeñosa, en plan, ¡buah! ¿Qué viene a hacer? ¿Sabes? Hasta el cambio de mentalidad en la primera vez que le ves tocar un balón, que es, ¡ay, a ver qué hace! Claro. ¿Sabes? Ya hay una diferencia ahí. Y luego que se junta esa plasticidad y ese arte, esa forma de
como Modric, de hacer magia, Sí. con Florentino. Es que No sé. para mí, realmente, Florentino Pérez, o sea, el Florentino Pérez ya va estando a la altura de don Santiago Bernabéu en la historia del Madrid, no solo por todos los títulos que ha ganado, eso quizás es lo de menos, porque al final es una consecuencia de Sí, de lo bien que sí. ha hecho su labor en otros órdenes. Pero o sea, la encarnación física de la idea que siempre Florentino, desde el año 2000, cuando ganó las elecciones, y sobre todo en el año 2009, cuando vuelve y se presenta otra vez en aquel estado de depresión general del Sí, madridismo, sí. la idea de florentinista del fútbol, de la vida del Madrid, es Zidane. Los Zidanes y Pavones, Pero, ¿no? claro, eso, bueno, eso vamos a hablar de ello Como luego. eslogan, Pero vamos, no tenía una pega. Zidane moviéndose con la camiseta blanca por el césped es lo que Florentino es. Florentino es un tipo que ganó que siempre quería el madridismo, el tipo de madridismo que le quería proyectar. Era algo universal, una excelencia universal. Era Sí. como cualquier persona del mundo, da igual que sea español, que sea de Madrid, que vive en Madrid o que no vive en Madrid, da igual. Universalidad. Cualquier ser humano inclinado a la belleza, a la emoción Sí. que te produzca un gesto poético, tiene que ser del Madrid. Pues esa idea Eso es maravillosa, que ha sido ha sufrido muchísima incomprensión en un país tan zafio y tan dado a la pequeñez mental como es España, Sí. Esa idea la encarna Zidane de forma natural. O sea, Sí, es algo... bueno, o sea, está en su sonrisa. Claro, y a partir de ahí, y es lo que tú dices, luego llega claro, el Bernabéu, es que es muy gracioso eso, porque eh, mientras que el impacto que tiene su fichaje Sí, a nivel mediático y social y popular hace que mucha gente que incluso no le gusta el fútbol se acerque a este fenómeno. sí. Porque yo recuerdo que cuando el Madrid ficha a Zidane, o sea, es una convulsión social, hasta en Caiga quien caiga, que yo Fue lo veía. tremendo, sí, sí, fue Y tremendo. hacían imitaciones de Aznar, porque hubo, en 2001, pues habría cualquier cosa en Gibraltar, seguramente habría algún conflicto eterno, Hubo una movida con los monos hubo o una algo movida, así. no me acuerdo Sí. qué, alguna cosa de estas recurrente que hay, y recuerdo un meme, bueno, meme, en aquella época no existía la palabra meme, pero era un guiñol en la que imitaban a Aznar hablando por teléfono con Tony Blair para solucionar la cuestión diplomática, y la cosa era, Aznar le decía a Tony Blair, te cambio Zidane por Gibraltar. No me acuerdo de eso. Claro. O sea, Pero una cosa pero nacional. hasta ese punto llegó mm, Antena 3 compró los derechos, por primera vez en la historia, una cadena de televisión en España Ujú. compra los derechos de una gira de amistosos, de una gira de verano del Real Madrid. Jugó el primer partido con la mitad del Madrid fue en Suiza, en donde el Madrid hacía Pero la plaza en Nyon. ya llevaban un poco de tiempo de Galácticos. No, llevaba un año, porque el Un primero había año. sido Bueno, Figo. es verdad. Claro, era la segunda temporada de Florentino como presidente del Madrid. Que incluso Florentino intentó traerse a Zidane el mismo verano que de Figo. Lo intentó, pero era demasiado. Luego lo hizo con Cristiano, Kaká y Benzema, pero bueno, Es verdad. aquella Es primera verdad. vez no... O sea, la expectación, yo estaba en la delante de la pantalla, todo el mundo estaba en la... Pero claro, toda esa ¿Ves? expectación... Para mí era, o sea, es verdad que a mí me conquistó la sonrisa esa que tiene tímida Mm, de buen tipo. Porque para mí era uno de los tíos de la Juve que me podían a mí apartar de la séptima, ¿sabes? Y entonces le tenía mucha manía. yo no le tenía manía porque no... En aquella época, un niño de 10 años está al tanto de lo que ocurre en la liga italiana. Hmm. Para mí, la única vía de información con la liga italiana, inglesa... Era la Liga de Campeones. no, aparte No. era la guía marca. Ah, claro. En la guía marca tú veías quienes habían fichado a Juve, Sí. el Manchester, tal. Y luego, claro, la Champions, pero la Champions si el Madrid se cruzaba con alguno, si no... No, si no nada. Entonces, con la Juve el Madrid no había jugado nunca hasta ese día de Ámsterdam, hasta el 20 de mayo del 98. Entonces, para mí Zidane, yo no, con 10 años, pues oye, tampoco, no sé, no lo conocía, no tenía ni idea, y de repente todo el mundo hablaba de él en la previa del partido, ese francés de origen, en mi Pero entorno se decía, ese moro que tienen los Pero franceses. con el... Madre mía. Claro, Pero con claro. el tema del fichaje pasó también ese fariseísmo que es habitual cuando el Madrid ficha a alguien,
que todos los bien pensantes progres de los medios de comunicación se ponen a decir que es un dineral. Hombre, claro, ya ¿sabes? empieza ahí. Siempre claro, el mismo rollo, claro. ¿sabes? Todo lo que luego vino multiplicado, porque era luego cuando el Madrid ficha a Cristiano y a Bale, ya es una España en crisis económica, pero claro, Sí. todo eso se multiplica, pero es verdad que ya está ahí. Bueno, y por supuesto, el deporte nacional, que hoy estamos viendo cada fin de semana con Vinicius, por ejemplo, era cazar a Zidane. Yo recuerdo el primer Sí. partido de Liga que juega el Real Madrid con Zidane, Ujú. es en Valencia, y Albelda fue el héroe nacional Ah, porque bien. le machacó los tobillos de Zidane a un extremo carnicero. O sea, Bueno, típico de Albelda. claro, no, típico de España, porque De era, España, sí, que sí, tenéis sí. a Zidane, pues os lo vamos a joder. Sí. Era... Bueno, Pero eso, que yo creo que Zidane cuando llega al Madrid, el Madrid alcanza otra dimensión diferente. y él también. Él también, claro. Porque el juego de Italia, bueno, no lo puedo decir solo por lo que he leído, porque no lo he visto jugar en Italia, Hombre, es aparte un de tipo un par de que partidos. llegó... Pero el juego en Italia yo creo que no le favorecía a su forma de jugar. Es un tipo que llegó con la Juve, estuvo desde el 96 al 2001, pero lo ficha la Juve cuando la Juve es campeona de Europa ese verano, Ujú. y luego llega a otras... Zidane juega con la Juve 2 finales seguidas de la Copa de Europa, siendo el regista, como dicen en Italia, el que manda, el que distribuye, el 10, Sí. aunque llevaba el 21, pero las pierde. Pero en ese tiempo gana el Mundial con Francia, se consolida y gana el Balón de Oro. Se consolida como estrella Sí. mundial indiscutible. Era el primer francés de, creo que Platini ganó el Balón de Oro. Bueno, pues hacía Sí. 20 años que no. Pero claro, Zidane llega al Madrid habiendo ganado el Balón de Oro, el Mundial, la Eurocopa, siendo el mejor jugador del mundo, pero llega a empezar de nuevo. O sea, cuando Por llega al eso Madrid digo, llega a empezar de nuevo. llega sin haber desarrollado todo lo que podía hacer. Llega con 29 años, que yo me recuerdo, ahora la política en eso, el florentino ha cambiado, es un tipo ahí, se demuestra su sagacidad también como hombre de negocios, hombre porque en aquella época su política era fichar a cracks contrastadísimos ya, que casi rozando la treintena, cuando ya eran una política muy Bernabéu, porque Bernabéu también fichó a Di Stéfano, a Puskás, toda esta gente, bueno, Puskás con 30 y tantos y pasadísimo de kilos y de vueltas. Es verdad. Y se decía entonces que al Madrid tienen que venir, pero Zidane mira al Madrid como en el poema de Kipling, ¿no? Cogiendo todos sus éxitos y triunfos de la vida y los tiró al aire, a que se los llevara el viento, para empezar de nuevo, y empezó de nuevo. O sea, Para hacer otra vida. El Bernabéu, como tú decías al principio, dijo, bueno, sí, tú eres muy bueno, ¿no? Demuéstramelo, como siempre hace el Santiago Bernabéu, como esa cosa veterotestamentaria del Bernabéu. Y en cuanto tocó el balón, claro, porque es así. Y nunca, o sea, nunca ha existido, luego tú has mencionado a Modric, y es verdad, nunca ha existido un consenso, odiosa palabra, pero nunca ha existido un consenso entre el antimadridismo, que en Barcelona creo que ha sido el fichaje que más ha dolido en Barcelona. ¿Tú crees que ha dolido todo lo que ha más hecho Zidane que Figo? Sí. Te voy a decir por qué. A ver. Figo fue un dolor animal porque era su capitán, su ídolo, su estrella, y evidentemente fue así como extraído. Para mí, ¿no? Claro. Pero Zidane es el típico jugador que en Barcelona ellos consideran que es lo que es el Barcelona, lo que ellos venden como barcelonismo es lo que Zidane era como futbolista. O sea, ellos se venden a sí mismos como la excelencia absoluta, el arte, y eso es lo que es Zidane. Bueno, pero y que eso se lo ha dado durante muchísimos años un tío de Albacete. Pero que Zidane no jugara en el Barcelona, igual que luego que Karim Benzema no haya jugado en el Barcelona y sí haya hecho su carrera exitosa en el Madrid, es algo muy doloroso culturalmente. Es que nos pasó una cosa hasta que llegó Mourinho. Sí, vamos, yo lo atribuyo justo a la época previa, que era una cosa que a mí me dolía mucho, y es que la gente cuando los jugadores buenos no se morían por venir al Madrid. Claro, y eso a mí me dolió muchísimo durante muchos años. Es que eso lo cambia Florentino Pérez. Sí, eso es. Eso lo cambia Florentino Pérez, aunque empieza a cambiarlo, y hay que decirlo todo, porque hay que decirlo todo esto empieza, el primer Madrid galáctico, verdaderamente galáctico, es el que se saca de la manga don Lorenzo Sanz, que Dios tenga en su gloria, en el verano del 96, ficha al mejor entrenador del mundo,
campeón de Europa con el Milan y supercampeón en la mejor liga del mundo en aquel momento, que era la italiana, Fabio Capello, y va fichando a los mejores cracks de la Liga Española, Toby, declarándole la guerra al Valencia, ficha a... No, y es verdad, es que el Valencia no lo ha superado. Ficha al portero campeón del mundo con Alemania, Bodo Illner, ficha a Clarence Seedorf, que era uno de los mejores centrocampistas del Ajax, campeón de Europa. Sí. Es es el primer Madrid galáctico. Luego Florentino es el que... Florentino en eso se parece mucho a Bernabéu también, aunque él, fíjate, de forma paradójica, porque Bernabéu es un tío que aprende mucho de los que están antes de él. Y luego, con todo ese aprendizaje, lo desarrolla luego él como presidente y él se lleva todos los méritos. Nadie se acuerda de Pedro Parajés, nadie se acuerda de Sánchez Guerra. Pero son tipos que si no hubieran existido, no habría existido el Santiago Bernabéu que todo el mundo mitifica. Y Florentino lo mismo. El primer Madrid galáctico es el de... Eso es muy inteligente porque aprovechas cosas buenas de otras personas. No es una crítica, al revés. Pero claro, se lleva todo el laurel, ¿no? Y el romanticismo de la pedida a Zidane. Bueno, esto lo tenía aquí apuntado en las notas, como es que la historia del Madrid y con Zidane, o de Zidane con el Madrid, es una historia de amor. Sí. Es una historia de amor. Desde ese momento en Monte Carlo, en una gala de la FIFA o de la UEFA, en la que Florentino le desliza en inglés. Además me encanta porque... nunca he sabido en qué idioma fue, porque yo he leído en inglés, francés o en inglés. Vamos, según los hermanos del Riego, es en inglés. Sí, es verdad. Y además me gusta mucho cómo lo cuentan, porque dicen que no le dijo would you, o sea, no es la fórmula educada, es do you want, o sea, pero directo. Yo siempre tenía entendido, a lo mejor una cosa que escuché de pequeño, que Florentino sabe francés, además le pega, porque cuando es de la se educa, es cuando el francés era la primera lengua extranjera. Y bueno, el caso es que el gesto de mandárselo una servilleta es una cosa... Las mejores cosas en la vida siempre son así. A mí me gustaría saber quién fue el camarero que le llevó la servilleta de un lado a otro, o sea, de una mesa a otra. Ese tiene una entrevista, ¿no? Tío, vamos, ese tío es... O un cuento. O un cuento. Es un personaje fundamental en la historia del Real Madrid. Porque me parece una historia muy bonita. Y luego es una... Además él contesta, oui. No. Sí. No, él no se lo piensa. Y él en la Juve era Dios, o sea, lo tenía todo. Y la Juve era el equipo más... Si no era el equipo más rico, era de los más ricos del mundo y más fuerte. O sea, la Juve llevaba 3 finales de la Copa de Europa consecutivas jugadas, era un equipazo. Pero sería el Madrid. Bueno, pero porque ya se había vuelto a conseguir esa mentalidad en los grandes jugadores de que donde yo puedo conseguir el máximo en mi carrera, ¿dónde va a ser? Claro. Hombre, eso también lo cambia indiscutiblemente, y aquí vuelvo a Lorenzo Sanz, la séptima. O sea, porque la séptima es que es el trofeo más importante que ha ganado el Madrid en su historia, porque es que si la séptima no habrían venido todas las que vinieron luego hasta 14. Claro. Es decir, la séptima pone al Madrid del pasado, lo mete en el presente de golpe y lo convierte en un equipo atractivo. Pero yo creo que para todos los que tenemos más de 30, la séptima lo vemos como un gran tapón que era dificilísimo de abrir, ¿sabes? La séptima es lo que marca el Nuevo Testamento. O sea, es el inicio del Nuevo Testamento, es el nacimiento del Mesías. Es que realmente es la copa tan deseada. Y ahí ya estaba Zidane. Es una cosa que a mí muy, muy curiosa. En todas las Copas de Europa, en esta última, se puede decir que también, porque el equipo que construye, que Ancelotti lleva... En la única que no ha estado es en la octava. En la octava, es cierto. Fíjate. Aunque se jugó en París. Bueno, bueno, bien, si nos queremos agarrar a eso. A ver, bien. Siempre se puede tirar de simbología, ¿no? Pero también en París, este mayo pasado, estuvo allí. Es verdad. Y es una historia de amor. Y además yo recuerdo cuando Zidane vuelve en marzo del 19, que quedaban 11 partidos, la temporada del Madrid era catastrófica, calamitosa. Y se hace cargo de un equipo, se hace cargo para construirlo. De hecho, he estado luego 2 temporadas y construir los cimientos, poner los cimientos de lo que luego Ancelotti lleva a una temporada maravillosa que fue la anterior. Él dice, me llamó el presidente y por eso estoy aquí. Sí. Me parece que una de las cosas del amor es la sencillez
Y la entrega. Y esa entrega sencilla y sin condiciones, con Zidane siempre la ha mantenido con el Madrid. Sí, Es eso es una verdad. cosa. Eso es verdad. Y yo creo que el fichaje de Zidane es, después de la séptima, es lo más determinante que ha hecho el Real Madrid y lo más grande que ha hecho Florentino Pérez. Y mira que Florentino Pérez ha hecho cosas grandes por el Madrid en 20 años. Es traer a Zidane por su, bueno, por la novena, por su dimensión, por todo lo que significó, pero luego por todo lo que ha significado después. Zidane ha sido el Miguel Muñoz contemporáneo, igual que Miguel Muñoz fue Cierto. el personaje, el factotum, ¿no? De primero Sí. capitán, ganador, jugando, luego entrenador, luego... Y luego Florentino con Zidane ya empezó con Figo, luego lo desarrolló con Ronaldo y con Beckham, pero con Zidane, Florentino era como un rey mago, o sea, como un rey mago el día del 6 de enero. Sí, sí, Y, sí. y precisamente la noche de Reyes, durante 2 años, Zidane se comportó como un auténtico rey mago. Sí. Porque esos dos partidos que me vienen a la mente ahora, contra el Valencia y contra el Deportivo de La Coruña, eran lo que a un niño, cuando un niño se imagina la luz que rodea a la ilusión de lo que cuando un niño piensa en los Reyes Magos, ¿no? La magia, lo- él fue capaz de transmitirlo o a lo mejor es el recuerdo mío, pero yo creo que él fue capaz de transmitir esas cosas jugando con la camiseta del Real Madrid. Esa sensación de que todo era posible. Usas muchísimo esa expresión cuando escribes en la galerna. ¿Cuál? La de los niños, la noche de Reyes. Es que es verdad. Y creo que quien más te lo inspira siempre es Zidane. Es que es verdad. Porque era capaz de hacer cosas con el balón. Fíjate, no es el mejor jugador que yo he visto jugando ni con el Madrid ni en general. No, de hecho, él siempre ha dicho que le faltó físico. Sí. Es curioso, porque él tenía un físico de bailarín. Tenía un físico pero no del fútbol moderno. Realmente. Tenía un Más físico clásico. era un tipo súper ágil, y eso lo sigue siendo, ahora está mejor Pero que poco cuando jugaba. resistente. Pero y en cuanto a resistencia, y es curioso porque su genética, los bereberes y la gente del norte de África, por lo común, son grandes fondistas, son gente muy resistente, pero bueno, Zidane no es así, pero en cambio tiene esa cosa felina Sí. y además yo no he visto nunca a nadie controlar el balón de la manera en que, por ejemplo, lo veías con Messi, o luego ves los vídeos, yo no vi jugar a Maradona, pero ves los vídeos de Maradona, y son gente que llevaba el balón igual, cosido al empeine de la zurda, pero de una forma quizá casi irreal. Tú ves a Maradona o ves a Messi en Sí. su mejor momento con el Barça, con todas esas carreras que hacía, y era como de la PlayStation, no parece real. Sin embargo, con Zidane era natural, o sea, no sé cómo decirlo, era algo que a todas luces era algo extraordinario, pero no te chocaba. Era como, claro, de repente dices, claro, es que tiene que ser así. Es que es una forma muy natural de jugar. Es una muy fluidez. Eso es, sí. Esa es la expresión. Al tipo que yo más... Elegante Eso y tranquilo. La persona, ¿sabes? el futbolista al que más yo he visto parecerse en la manera de tratar el balón y su cuerpo jugando es Modric. Más que Benzema es Modric a la hora por la sencillez. de utilizar su ¿verdad? cuerpo con el... es como si fueran gente que tuviera otro ojo más en la nuca. Pero, si te acuerdas en la película... en el retrato del siglo XXI. El retrato del siglo XXI, te dije que una de las cosas que más me llamó la atención es cómo él no está constantemente corriendo, pero está constantemente pensando algo sobre el juego porque está absolutamente entregado a lo que está pasando. Está conectado a lo que está ocurriendo. Todo el rato. Que no se despista ni un momento. No estar participando en ello no significa no estar absolutamente controlando lo que ocurre. Y eso ahí ya se está viendo al entrenador también. Bueno, es verdad, sí. Se está viendo al entrenador, pero es que Zidane en eso también es que para mí Zidane es la escuela rondeña y trianera de torear, porque es
por algo, don José Antonio Morante de la Puebla decía que él quería Hoy torear. querías hablar de Morante un Hombre, poco. por Dios, como no se puede hablar de Morante sin ser el hecho artístico del Bueno, país. pero en lo suyo, pues Él dice, son parecidos porque son buenos en lo él suyo. dijo una vez que él quiere torear como Zidane jugaba al fútbol. Y en cierto modo es igual, porque es austeridad de gestos. O sea, Zidane nunca hacía nada que no tuviera sentido. Eso No, es. o sea, si queremos entender lo que es Zidane, es ponte un partido de Neymar, pues todo lo contrario es Zidane. Siendo a mí un Neymar un jugador que me encanta, pero es que es todo lo contrario. Todo lo La contrario, antítesis. pero porque son gente que se mete en el juego del equipo y lo que busca es el triunfo del equipo. Y eso lo decía, lo ha dicho Zidane en alguna entrevista que le han hecho. No en la biografía de Hermel, porque ahí no van a encontrar profundidad. No. La verdad, No. ¿qué quiere que le diga? Chascarrillos. No la compramos pensando en que sí. Y anécdotas no. personales de Hermel, que Pero, no le interesan a su familia, probablemente. Pero Zidane una vez contó que todos esos gestos fruto de la imaginación que luego a millones de espectadores nos espataban y decía, pero ¿cómo ha hecho este tío esto? Sí. ¿Cómo ha encontrado esa puerta en medio de... O sea, era un poco escapista como Houdini, ¿no? ¿Cómo se ha escapado de esta situación? Las aprende en la calle. Eso es. En campos, yo he jugado en ese tipo de campos, porque ahora los niños no tienen ni idea. Pero es un poco, aunque no te guste que lo recuerde, pero es un poco como la forma de ser arrebañador del área de Raúl, que lo aprendió en Villaverde. A ver. Pues lo de Zidane es exactamente igual. Sí, a mí el Raúl pre-2003 me parece un futbolista extraordinario, de los único en la manera de jugar al fútbol. Y con Zidane, pues la verdad que durante 2 temporadas, pues... Pero es verdad, en la calle, y eso es una cosa que ahora el fútbol... Ahora muchos niños no tienen calle. Claro, la diferencia fundamental es Camavinga, Vinicius y Tchouaméni. Tchouaméni es un futbolista fantástico de academia, es como hecho por la PlayStation. Sin embargo, la imaginación le llega hasta un límite. Esa forma de encontrar soluciones que están fuera del libreto, eso solo lo pueden aprender en la calle, jugando horas y horas en la calle. Es lo que cuenta Zidane que hacía en la plaza de la Tartán de la barrio de la Castellán, que tiene connotaciones muy... Es imposible no oír la Castellán de Marsella y no pensar en la Castellana de Madrid. Claro, es verdad. Aunque no tengan nada que ver, pero sí que tienen que ver algo. El nexo es Zidane. Y esa sabiduría ancestral de saber moverse, de meterse en los derviches que giraban. Mira, me has recordado a este párrafo del capítulo de Zidane. Por favor, léelo. De la Biblia Blanca. Es un párrafo muy pequeñito. Aprovechamos para hacer publicidad, porque si aún no han leído la Biblia Blanca, es maravilloso. tienen que leerlo. Por favor. Y el capítulo de Zidane es extraordinario. Pero este pequeño párrafo que dice, más allá de esto hay una verdad. Los niños, principio y fin del tinglado, adoran a los magos, adoran a los jugadores que tienen vía directa con el más allá y domestican el espacio, el tiempo y los objetos como hacen ellos cuando se ponen a soñar. Y Zidane era de esa estirpe, de la de Maradona, de la de George Best, de la de Cruyff. La primera vez que controló el balón en el Bernabéu se hizo el silencio, y todos siguieron la jugada sin atreverse a parpadear. Ya no era aquel, pero ¿quién es ese Zidane? Mascullado con altanería. Era un ruego, era él. Dásela a Zidane, dásela, porque ocurren cosas que todos queremos ver. Es que es tan verdad, porque es verdad, para un niño no hay límites. Porque un niño todavía está en esa franja en la que lo que imagina y lo que ocurre en el mundo es lo mismo. A los niños los trucos de magia no les impresionan. Porque son cosas que como no las han aprendido pueden suceder. Claro. ¿Qué hay de impresionante en que algo desaparezca? Probablemente pueda desaparecer. Un niño vive en ese... Claro, la realidad con todo... Porque la realidad al final, ¿qué es? Es un territorio donde hay muchos límites y muchos imposibles. Es un territorio adulto. Cuando uno se hace adulto cuando entiende lo que es la realidad, lo real, que es donde no puedes hacer muchas cosas, porque son imposibles. Entonces, claro, Zidane es de ese tipo de artistas que de repente difuminan el límite. Sí. De repente dices, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? El gol de Glasgow. Sí. El gol de Glasgow
analizado fríamente, es un tobillazo. Claro, pero es que no hay nada de frío en ello. Porque es un balón que es como si viniera de la misma luna, caído a plomo. O sea, no se puede hacer nada bueno con aquello que le mandó Roberto Carlos, que es Bueno, el peor sí, pase de la historia de la humanidad. sí que se podía. Y de repente es un tío que encima es en su pierna mala. Y Zidane nunca ha sido un goleador, porque de hecho Zidane ha sido un asistente más bien, nunca ha sido un... Bueno, consigue que esa esfera que venía cayendo con una... Bueno, pues esas cosas solo lo pueden hacer gente... Ay, espera, que tengo una cosa que te va a gustar. Por favor. Pues ¿Quieres mira, que te lo ponga? yo creo que debemos... Es el momento. Es el momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? Solari, è una Solari arriba la carrera. No momento que estou em carreira, eu sabia que alguém de branco estava aqui. Pero no sabía que era Zizou. Roberto Carlos, el globo. Que sale muy alta, ¿no? Pero la pelota le va a Zidane, no le va a cualquier otro. Él miró. E quando veio, está Zizou aí já preparado para golpear de esquerda. Roberto Carlos, el globo. Es una explosión estética. Si uno quiere vender el fútbol, que ponga la imagen de Zizou, ¿no? Zinedine Zidane, ¡qué pintura! Como siempre, los más talentosos arman la jugada y los más troncos la definen. É verdade? Qué pedazo de gol increíble. Qué vídeo tan bueno. Qué vídeo tan bueno porque... Y es verdad, ¿Verdad? es verdad eso que dice Valdán. Es una explosión estética. Sí, total. Porque es una jugada tosca. Porque en general todo el desarrollo de la jugada es tosco. Sí. La banda izquierda del Madrid moderno siempre es el reino de la sutileza. En este caso, Solari le da un balón así un poco forzado a Roberto Carlos. Roberto Carlos llega a la línea de fondo... Y lo llaman globo por llamarle algo. melonazo. Es un melonazo. O sea, Roberto Carlos tira y dice... Roberto Carlos dice, bueno, yo la mando y a ver qué pasa. Él lo dice en el vídeo. Sí, Yo sí. vi un tío de una mancha blanca, no sé quién era. Es blanco, pues a lo mejor es... Pues venga, es nuestro. Y claro, y de repente toda esa tosquedad y además el Madrid está jugando muy mal. Yo recuerdo ese partido muy bien porque además lo tengo grabado en un VHS. Pero yo he grabado todas las finales de Madrid. Pero era malísimo, era un partido que el Madrid llegó muy cansado a ese final de temporada. Sí, sí. Y claro, Zidane porque, Me encanta cómo él... O sea, parece que para él se detiene el tiempo. O sea, la jugada es muy rápida, pero en el momento en el que él está esperando el balón, él ya sabe cómo va a hacer todo. porque es puro instinto. Sí. Porque eso, lo del instinto, no se entrena en ninguna academia. El instinto está dentro de los futbolistas. Es algo que sale y guía las acciones de forma... No tiene nada de mágica, es muy natural, claro. Claro. Pero parece magia, es verdad. Y es con razones el mejor jugador de la historia de las finales de la Copa de Europa, porque es verdad. Y por eso Florentino siempre lo ha utilizado ese gol como reclamo El otro día publicitario. me preguntó Antonio si tuviera que elegir entre el gol de Zidane o la chilena aquella de Cristiano, ¿cuál elegiría? Y le dije, hombre, por supuesto a Zidane. Y me miró así un poco raro. Es que... En fin. Niños. Es que... Yo estaba en el que... acabó siendo mi habitación en casa de mis padres, pero en aquel momento era La la salita. salita. Y mi madre pues ponía jamón para ver al final, ¿no? Y yo no podía comer. Yo no podía ni masticar ni nada, porque además Lucio, que era un central que me encantaba, había empatado el partido, Es que verdad, estaba es ganando el verdad. Madrid. Y yo tenía miedo, pero vamos, ese partido fue alucinante. Fue muy de cómo, al final, cómo acabamos ese partido, es como hemos acabado muchas eliminatorias con densidad de entrenador, igual, Es verdad. agonizantes, pero victoriosos. Sí. Y Bueno, resistiendo. entiendo. Porque el que resiste gana, lo I will survive. decía Cela. Y ahora quiero que me hables o me pongas la segunda canción de la noche. Lo que tú prefieras. Pues mira, ¿la escuchamos y luego me cuentas algo? Vale. Pues ya está. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh, baby, There ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh, no, darling. no wind, no rain, or winter's cold can stop me, baby. No, no, baby. 'Cause you are my You're ever in love. trouble, I'll be there on the double. Just send for me, oh, baby. My love is alive, way down in my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double, just as fast as I can. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Keep me from getting to you, babe. Don't you know that there Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, ain't no mountain high enough, ain't no Quiero que me expliques por qué hemos escuchado esta canción y por qué crees que es muy de Zidane. O muy Bueno, para Zidane. Bueno, verás, es muy de Zidane porque el 9 de diciembre de 2015, esto lo he encontrado en una web que se llama sopitas.com, escrito por un tal Carlos Reyes, Ah, muy bien. pues Zidane le hizo una foto a su lista de reproducción del coche. 2015 has dicho. Sí, Todavía no era entrenador del Castilla. es que esta lista se llama RM Castilla. Oh. Y bueno, pues esta es la canción que estaba escuchando en ese momento Zidane. Y seguro que... Qué bueno. Sí, sí. También estaba una canción que se llama Amor Genuino de Zion y Lemox. Ujú. También estaba una canción de August Alsina, Make It Home. También estaba una que me ha costado mucho anotar que se llama Baby Rasta y Gringo Fit Maluma. Entre paréntesis, un beso. Bueno, pero esta es la que más me gustaba. Voy a buscar la playlist. Hombre, por supuesto. Es Vamos. que lo sabía. Vamos. Pero la que más me gustó de toda la lista, y además era la que estaba marcada en, ¿sabes? Cuando te aparece la lista de reproducción en el ordenador del coche, esta es la que estaba marcada como que estaba escuchando en ese momento. Así que si además la colgó, esta canción es típica de cantar en el coche así a voz en grito. A ti no te sonará, pero hay una película que se llama Quédate, bueno, la traducción al español se llama Quédate conmigo. Ujú. Y es una película muy melodramática donde Susan Sarandon y Ed Harris se divorcian y entonces Ed Harris empieza a salir con Julia Roberts Ujú. y tienen 2 hijos y Susan Sarandon tiene cáncer y Joder. bueno, total, que esta canción sale en una escena entre la hija de Susan Sarandon y Julia Roberts cantándola, pues como supongo que iría Zidane en el coche cantando Ain't No Mountain High Enough. Esta canción la canta Marvin Gaye, que se llamaba Marvin Gaye, pero se añadió la E al final en homenaje a Sam Cooke. Ujú. Y bueno, Marvin Gaye nació el 2 de abril de 1939, murió solo con 44 años. Vaya. En una terrible escena en la que no se sabe por qué su padre le asesinó dándole 2 o 3 tiros según donde lo Joder. leas. Sí, pero en la última época de su vida andaba metido en cosas, pues eso, algo Que le turbias. condujeron a él. Eso es.
Era músico, productor, cantante, se dedicó sobre todo al soul, al smooth soul, al quiet storm, a una cosa que me va a costar mucho decir que se llama Es la Blaxploitation. época de los Black Panthers, todo eso. Eso es. Siempre ¿te acuerdas que antes Gloria Gaynor y los que escribieron la canción pertenecían a la Motown? Ujú. Pues Marvin Gaye también publicó publicó 25 millones de discos en los 70 y los 80 y esta canción que te he puesto, que la hace con su compañera artística Tammy Terrell, a Marvin Gaye le impresionó mucho la muerte de Tammy porque estaban un día en el escenario y ella se desmayó y resulta que tenía un tumor cerebral chunguísimo Dios. y murió a los 24 años. Dios. Y este hecho le marcó bastante en su vida. Y bueno, pues esta es la lista de reproducción de Zidane y por eso quería traerte esta Pues, canción. pues me parece muy, muy... Además, escuchándola, he recordado a cosas que, mira, no todo va a ser malo en la biografía que le hace Hermel a Zidane. Sí. He recordado eso que contaba Zidane de que se habría tirado de un piso, de un balcón, Es que por eso quería traértela, por la sí, parte sí, de su Veronique. historia de amor. por el amor, pues para que ella le hiciera caso y le amara. Y porque vamos a hablar ahora, hemos hablado de pues, todo lo que era Zidane como madridista, como icono, todo lo que significó para el Madrid en términos generales. Pero ahora no quiero hablar de Zidane como futbolista porque no vamos a decir nada que no esté dicho ya y es algo... Vamos a hablar de Zidane como hombre mediterráneo, como lo llama Philippe Bordas, que es un fotógrafo muy, muy reconocido, muy célebre en Francia, un fotógrafo de guerras, un fotoperiodista muy famoso en Francia que no tenía nada que ver con el fútbol hasta que en el año 2006 le encargan, no recuerdo qué periódico, creo que es la editorial Gallimard, me parece que es la editorial más famosa, más poderosa de Francia, le encarga seguir a Zidane en los últimos 100 días de su carrera como futbolista. Qué bueno. Y él pues está en Madrid con él viviendo 100 días con Zidane. De hecho, este hombre cuenta cómo, claro, quiere hacerle las fotos. Él no sabía nada de fútbol, no había visto nunca un partido de fútbol. Conocía a Zidane porque era francés y ya está. Y claro, pues quiere hacerle a Zidane fotos que no le hayan hecho nunca. O sea, y entonces le hace muchas fotos que no tienen nada que ver con el fútbol. O sea, no son fotos en un partido. Esa foto tan famosa que mucha gente conoce porque es muy buena además, con Di Stéfano, Sí. que sale Di Stéfano sentado, Zidane de pie y una bandera blanca del Madrid detrás, esa se la hace este hombre. Esa es la foto más famosa de todo, pero tiene muchas muy buenas. Una que también está Zidane saliendo al césped del Bernabéu, las escaleras y Di Stéfano también por detrás con el bastón, también es suya. Ese reportaje iba a salir después del Mundial de Alemania, que era lo último que iba a jugar Zidane como jugador, pero como acabó aquello, Sí. con el cabezazo a Materazzi, Zidane se opuso a que salieran las fotos. Y 10 años después, cuando Zidane ya se enteró del Madrid, este hombre pues logra hacer una exposición. Estuvo en Madrid y luego estuvo en varios puntos de España, en exposición de fotos. Y este hombre en una entrevista que le hacen, se quedó enamoradísimo, porque una de las cosas que no hemos hablado o no mucho de Zidane es que Zidane tiene un poder de persuasión, de seducción natural. O sea, es un tipo Sí. que seduce con su sonrisa. Porque en realidad es muy tímido. De forma... No necesita palabras, no es un... Y este hombre quedó completamente prendado de Zidane. Y hablo de él... A mí, de esto que dices, me recuerda a cuando Arbeloa, por ejemplo, cuenta cómo era como entrenador. Y dice algo así como, si algo no le gustaba, te lo hacía saber. No te gustaba cómo te miraba. Es que creo que una de las peores sensaciones de este mundo tiene que ser que Zidane te mire Mal. sabiendo Que te mire mal. que te está
que te está juzgando, que te la está guardando, vamos. Sí, sí, sí. Y es su condición, este hombre Bordas le llamó hombre mediterráneo. Y me parece Ujú. maravilloso, porque Zidane tiene, la identidad de Zidane es múltiple. Es un tipo, bueno, creo que la identidad es de prácticamente todos nosotros es múltiple, pero hay cierta gente que es aún más. Y la de Zidane en particular es hijo de Ismael y de Malika, de dos capileños, argelinos, pero Ujú. aunque la nacionalidad argelina realmente es inventada. La nacionalidad, yo creo bueno, inventada, todas son inventadas, pero es aún mucho más reciente, porque Argelia como tal es un país que tiene 50, 60, 80 años, como mucho. Realmente Ismail y Malika son bereberes de la Kabila, Ujú. del norte de África, de la antigua Berbería, república de piratas y un sitio, por lo demás, muy romanizado en su día. Es un sitio con una cultura ancestral. Realmente, cuando a Zidane le llamaban moro, así de forma despectiva, bueno, Fíjate. la palabra moro, bueno, En España se utiliza absurdamente. se utiliza peyorativamente, pero en origen es una palabra que sirve para identificar a cualquier individuo que ha nacido en la cadena del Atlas, en lo que es el Magreb, más o menos. Ujú. Y eso, pues sí, está bien dicho, pero claro, la sangre de Zidane es muy antigua, ¿Me has porque recordado eso que dice Drexler de que el que se cree muy auténtico en realidad no sabe todas las autenticidades que lleva dentro, Claro, un poco así, ¿no? exactamente, claro. Y este hombre que nace en un lugar, con una amplísima, un lugar donde, bueno, la religión es mayoritaria, es la islámica, de hecho sus padres, Hermel lo deja caer. Yo nunca he encontrado en algún lugar donde se diga que Zidane es, yo creo que no es un... Creo que es una pena no- muy grande no poder leer la biografía de su padre. no debe ser una persona muy practicante, pero porque por ejemplo, celebra la Navidad, es en redes sociales sube fotos, él celebra la Navidad. O sea, lo que no debe Eh, ser es muy ortodoxo, ¿no? Sí, O debe muy ser, debe dogmático. ser una persona, pues como lo que aquí en España se da en llamar un cristiano no practicante, pues debe Sí. ser un musulmán no practicante. Sin embargo, sí que Hermel dice que sus padres sí que son musulmanes, bueno, pues, vamos, que Antiguos, ejercen probablemente. como, vamos, que creyentes. Y, pero son dos personas que emigran en una época muy difícil, porque es la época Sí. en la que Argelia se está... Tengo que ponerte una película muy buena, Sí. que también, de cierta manera, habla también de Zidane y de su familia. La batalla de Argel de un francés, de Gilles Pontecorvo, Ujú. bueno, que habla de la independencia de Argelia, sangrienta y muy dolorosa. Pues en ese momento, más o menos, es cuando sus padres emigran a Francia. Y tuve que buscar eso que leí por ahí de que Le Pen padre había dicho en un meeting que el padre de Zidane era un jarqui. No Le Pen, era uno de sus, digamos... Bueno, pero fue alguien de Le Pen. Un tipo del Frente Nacional, en un momento en el que el Frente Nacional, bueno, en aquella época... Cuando estaba en ascenso. Sí, en aquella época cuando Jacques Chirac, fíjate, una de las cosas que para mí lo recuerdo, que Jacques Chirac llamaba a todos los partidos de izquierda y de derechas, digamos, tradicionales, que le votaran a él para evitar Para evitar a Le Pen. que Le Pen llegara Sí, a sí. presidente. Y es verdad, le llamó Harki, que eran como los cipayos, la tropa nativa argelina que Ajá. luchaba de auxiliar en el ejército francés. En el ejército francés, en esta película que te digo de la batalla de Argel, se narra muy bien cómo fue una guerra muy sangrienta porque, por un lado, digamos, la insurgencia argelina utilizaba el terrorismo, Ujú. o sea, bombas en bares y cosas. Y bueno, Ya. luego eso también lo hicieron en París. La OAS era un grupo terrorista argelino que hizo lo que luego, 30 años después, hizo Claro. el Estado Islámico. Bueno, en este caso en Francia, Sí. los terroristas de Bataclan y todo eso, pues, son métodos que ya habían iniciado, sí. tampoco era nuevo. Y fue muy sangrienta claro, y Francia, que es un país que se vende como la república de los ciudadanos libres del mundo, como la cuna o el refugio de todos los libres del mundo, siempre ha tenido una mirada para sus colonias nada libre y nada igualitaria. Lo de la libertad, fraternidad e igualdad es algo que se lo han aplicado, A todas las colonias En la francesas les ha costado mucha sangre dejar de serlo. por supuesto, y en Argelia, cometieron un exceso que, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho nosotros, Bueno. pues nos habría costado
décadas de pedir perdón al mundo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento de la historia tan convulso y tan difícil para un argelino, pues estas personas, como tantos otros argelinos, como la familia de Benzema, por ejemplo, pues se va a Francia. Y este hombre es una cosa que a mí me emociona pensarlo, la verdad. Como este hombre pasó muchas calamidades, Sí. pero probó suerte primero en París, la gran metrópoli de Francia, Sí. e intentó, bueno, trabajó en obras muy cerca, cuando Saint-Denis todavía seguía siendo un barrio muy... El cinturón rojo de París era un barrio muy de izquierdas, siendo un barrio muy antiguo, donde estaban enterrados los reyes de Francia. Y este hombre estaba muy cerca de donde luego se construyó el Estadio de Francia y durmió a la intemperie prácticamente, durmió en pisos que estaban sin terminar. Madre mía. Imagínate el frío que hace en París en invierno. Durmió allí, Ismail, pues porque era lo que había, era el dinero que tenía que ganar para... Todavía no sé si habrían nacido alguno de los hermanos mayores de Zidane, porque él ya nace en Marsella. Un poco como, ¿te acuerdas esa historia de Belmonte? Que Belmonte. tenía dinero para ir a Valencia, Eso pero es. luego no tenían para comer. Y Es un poco lo Calderón mismo. vende el burro. Eso es. Bueno, Belmonte trabajó de albañil en las obras de desvío del Guadalquivir. Ujú. Pero es maravilloso pensar, es emocionante pensar que décadas de- después de tanta- su hijo más pequeño, su Benjamín, se convierte en un ídolo del país que lo acogió tan malamente, muy cerca de donde Sí, él durmió casi a la pero intemperie. ellos siempre han demostrado mucho agradecimiento Sí. a Francia. Esa es una de las cosas, quiero que Ujú. hablemos ahora de Zidane como persona. Yo creo que una de las cosas que para conocer o para entender a Zidane como hombre, como futbolista, hay que entender a sus padres y la forma en que ha sido Sí. criado. Sí. Y es la ética del trabajo, la ética personal, de la Sí. honestidad, del no deberle nada a nadie, pero el de portarse bien siempre con todo el mundo, el de Sí. respetar. Yo creo que es una La cosa seriedad. que a mí me llama mucho la atención porque Francia tiene gravísimos problemas con Con mucha las inmigración. terceras o cuartas generaciones ya de inmigrantes, igual que los que fueron los padres de Zidane, de inmigrantes ¿Verdad? Y musulmanes. Zidane y sus hermanos son de primera generación. Sí, exactamente. Son Sí. los primeros que nacieron ya franceses en suelo francés. Y para mí me resulta muy chocante y claro, habrá que meterse mucho más a fondo y no he leído lo suficiente sobre la Francia de los últimos... Pero cómo, por ejemplo, los terroristas de Bataclan, bueno, venían de Bélgica, pero igual. Porque, ¿cómo puede haber ahora gente nietos incluso, de gente como Ismail, Pero siempre es muy poca gente. Que La que hace el mal y el ruido siempre es muy poca que han gente. vivido... La inmigración tiende a ser tranquila, sobre todo cuando progresa. Pero Tú fíjate, vas a un sitio y te va bien claro, y tú no, ¿sabes? pero fíjate que todos estos que protagonizaron estas imágenes que todos pudimos Sí. ver en la final contra el Liverpool de mayo del año Por pasado, ejemplo. todos eran lo que fueron Zidane y sus hermanos un día. Todos eran Sí, hijos, bueno, incluso estos eran nietos, la mayoría. probablemente. Y tenían iPhones, o sea, Zidane cuando era un chiquillo y tenía era el quinto de 4 hermanos, Mm. vivían en un apartamentito de un barrio del extrarradio de Marsella, no tenían abundancia, no pasaron hambre, pero no tenían abundancia. No, de hecho decían que los días que había carne era una fiesta, Entonces, por ejemplo. ¿cómo puede ser que esa gente que lo pasó infinitamente peor de lo que lo están pasando ahora estos, Mira, te voy a decir se comportara una con- cosa que sí me gustó de la biografía de Hermel, porque ahí no habla de él. Eso sí que me gusta. La preocupación que ha tenido Zidane con sus hijos para que no sean imbéciles. Sí. Porque es tan fácil ser hijo de Zidane y ser imbécil. Bueno, O sea, imagínate ser hijo de cualquier persona de talla mundial que destaca en su trabajo. sobre todo cuando no tienes que pensar nunca en pagar nada porque toda tu vida está Todo está ya blindada. para siempre. Y me gustó mucho ver su preocupación, porque además yo con eso me siento muy identificada, cuando dice,
no porque yo pueda hacerlo, pero me gustó la forma en la que él dice, por ejemplo, en los cumpleaños y en los reyes, pues no queremos que tengan Muy muchas sencillo. cosas, Sí. queremos que entiendan el valor de las cosas y además es que, no sé con qué expresión lo dice, pero llega a decir eso, que no quiero que mis hijos sean imbéciles. Es muy, Y es- es muy importante también saber que, o sea, decir que Zidane es hijo de inmigrantes norteafricanos, pero Veronique es hija de inmigrantes andaluces, Sí, de almerienses que se Sí. van al sur también de Francia, y entonces esas dos personas tan... a ver, pero los dos estaban, perdona que te corté. no. No, a mí me gusta cuando se conocen porque los dos, bueno, estaban en un proceso de formación y probablemente se ayudan el uno al otro Sí, a seguir hacia adelante, pero eran trabajadores serios, responsables. porque ahí es lo que yo te decía antes, ambos son, bueno, hijos de gente que luego, gente que por lo común no es bien tratada ni en Francia ni en cualquier otro lugar, porque los Sí. inmigrantes lo pasan mal siempre en cualquier Sí. país a lo que vayan, también los que vienen aquí a España, Hombre, claro. uno puede, o sea, solo con abrir los ojos ve que quienes más, o sea, son gente que trabajan muy duro, Los que más trabajan. en los trabajos más duros, peor pagados, peor reconocidos socialmente. Sí, Bueno, pues, ¿cómo? Y además, particularmente la familia de Zidane, por la cosa de que eran norteafricanos musulmanes, ¿cómo es gente que, al revés, ni un problema siempre respetando y dando las gracias a Francia por la oportunidad de es que una vida han mejor? sido muy agradecidos. ¿Y cómo es que ahora gente que lo tiene mucho más fácil de lo que lo tuvieron los padres de Zidane o los... ¿Te estás contestando tú solo? ¿Cómo puede ser? O sea, que ahora sí que haya problemas, quemen barrios. ¿Tú crees que los que... y- hoy he leído que se habían acuchillado no sé cuántos en un barrio de Madrid de estos de bandas latinas? Pero es que precisamente la abuela o el padre de esos latinos que se apuñalan echan más horas que un reloj en su puesto de Probablemente trabajo. está en una cocina 8 o 10 horas diarias. Trabajos jodidísimos. Claro, por Eh, 4 perras. Porque es la gente de verdad que lleva hacia adelante esta metrópoli que es Madrid. Y Sí. como Madrid, pues París tiene que ser lo mismo y Londres, pero la que conozco porque vivo en ella, que es o sea, Madrid con toda la estructura grandísima que es Madrid. Vale. Es la gente que lleva adelante el funcionamiento, de que hace que las cosas funcionen en Madrid. Ujú. Entonces, no sé, me parece injusto para con sus propios padres o abuelos. La actitud, Hombre, que, claro que lo la es. actitud que siempre ha mantenido Zidane y que siempre ha proclamado Zidane de agradecimiento y respeto por los sitios en los que su familia ha sido acogida y ha podido desarrollar su vida. Con No, España lo hace igual. De hecho, él a sus hijos les ha educado en colegios franceses, vamos, Claro, pero estando siempre... en España. Y fíjate, claro, por eso está muy agradecido al país que acogió a sus padres y les dio, no sé, me parece muy curioso ese contraste. Precisamente estoy acordando ahora que, Ujú. si bien Hermel menciona de pasada una biografía del padre de Ismael Zidane, Sí, Eh, es una pena. sí que hubo alguien en España que la hizo referencia en un artículo muy bueno que fue Manuel Javois en El Mira, País, fantástico. en el 17, Ujú. precisamente, que es cuando sale este libro, que ojalá poder leerlo en español alguna vez, me imagino que será difícil. Y en ese libro cuenta cómo este hombre siguen viviendo en Marsella, Sí, hizo traerse un olivo español y sembrarlo en la casa la que sigue siendo casa familiar de Marsella, Ujú. donde Zidane tiene un Ferrari, el Ferrari que le regaló la Juve, lo tiene, por ganar el y Balón lo de tiene Oro. ahí tirado, sin arrancar. Para siempre recordar también lo que les ha dado España a su familia. En este caso a su hijo pequeño, pero a todos, en realidad, porque Sí. A ver, y es conocido. eso habla mucho de cómo son, de Bueno, cómo es esa son gente. gente sencilla y familiar. Gente con A mí, códigos. fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención enterarme de que al hermano mayor segundo
con 14 años se le presentó la oportunidad de jugar al fútbol En el Saint-Étienne. y el padre no le dejó. Y me Y fíjate- sorprendió mucho, ¿eh? Y fíjate que siempre parece ser que al revés, bueno, como buen hombre mediterráneo, Mm, Zidane siempre, cuando alcanzó la notoriedad y la fama, las diversas inversiones que ha hecho con su dinero, ha montado varias escuelas en el sur de Francia, tiene escuelas donde hace campus, y bueno, pero funcionan todo el año. sí. Tiene a cargo a sus hermanos, a cada uno lo tiene en algún Bueno, sitio. eso es un poquito el espíritu de las folclóricas y los Bueno, toreros, Pero ¿no? es muy mediterráneo eso, Por es muy eso- de la gente de Por eso, aquí. o sea, es el que triunfa es el que asegura el bienestar económico de toda la familia. Es que si yo Y tuviera eso que... está muy bien. Si yo tuviera, o sea, cuando a mí, por eso me hace mucha gracia cuando se habla de Europa, y se mencionan a los anglosajones o a los europeos del norte. Para mí Zidane es mucho más, infinitamente más europeo de lo que es un inglés. Porque aunque Zidane venga, no porque haya nacido en Marsella, por supuesto, sino porque aunque Zidane y toda su familia viene de un lugar que ha pertenecido a la esfera occidental desde los griegos. Sí. Ya, desde los romanos. Entonces, y es una tierra también es una tierra que tiene unas referencias. Es muy curioso, eso lo he hablado yo con Mesetas, con Ángel del Riego a veces. Y es un tema en el que yo creo que con él puedo sacar algo más de. Porque hay una cosa muy curiosa, una similitud muy grande. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que gente como Zidane o Benzema, que primero son franceses, pero luego son gente de bereberes del norte de África, Ujú. ¿cómo puede ser que esta gente haya entendido, gente que a priori tan distante de lo que es Madrid, ¿no? Aunque el Real Madrid es un fenómeno universal, pero no deja de ser un fenómeno universal arraigado en un lugar concreto, o sea, porque el Real Madrid es el Real Madrid, de Madrid, capital de España. Es un equipo universal y es maravilloso que lo sea, Ujú. pero al final para entenderlo hay que entender también el lugar en el que vive y Sí. se desarrolla, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente haya entendido tan bien, de forma tan instintiva y natural, lo que significa el madridismo y el Real Madrid, y lo demuestran Zidane y Benzema, mucho mejor que españoles? Y yo he visto un vínculo clarísimo Sí. entre Castilla, porque al final Madrid es una ciudad castellana, aunque ahora exista la Comunidad de Madrid y todo eso, pero Madrid es Castilla, y Castilla es tierra de místicos grandes. Quiero ahora mismo mandar un saludo a Isaac Fouto, porque Zidane nunca le ganó a la Roda. Es verdad, joder. Sigamos. Zidane ha ganado 3 Copas de Europa seguidas, pero no nunca le ha Y ganado. bueno, y un Roda. saludo a Pablo Sobrado También, también. por favor. Qué grande es. Castilla es una tierra de místicos famosos, Sí, de sí que poetas lo- místicos sí famosos que y, lo de mujeres religiosas famosas con conexiones. Sí. Pero la Kabila también. O sea, la Kabila es un lugar que antes de ser Ujú. islamizado y antes incluso de ser romanizado, era un lugar donde florecían los hombres santos, donde el paganismo Ujú. mezclado entre griegos con la religión de los númidas y tal. Y posteriormente, ya una vez islámicos, es un lugar donde el Islam hace algo que el cristianismo ha hecho en todos los lugares, que es acoger. O sea, el fenómeno de los santos es la cosa Ujú. más politeísta que tiene el cristianismo. Sí. Y ese politeísmo, entre comillas, esa manifestación mágica que se sale de lo ortodoxo, Sí. en la Kabila, el sufí, el mismo sufí de gente que se aparta, como los Ujú. monjes estos de los que habla tanto Tolstoy o Dostoyevsky en Rusia, son muy... Es un lugar muy de gente como en conexión con otra dimensión mágica de hecho, lo de la famosa baraca que se hizo famosa en España en la guerra civil, que Franco Sí. tenía... tal. O sea, a Zidane siempre se le ha dicho que tiene baraca, pero lo de la baraca, que se dice como chascarrillo, como de la flor, como tonterías de la prensa deportiva, pero eso es algo muy antiguo también, o sea, no es ninguna tontería. Y Zidane dijo una vez en una entrevista, cuando volvió porque Zidane dejó la selección en 2004, después de la Eurocopa de Sí. Portugal, y luego volvió Y luego antes volvió. del Mundial de Francia, de Alemania, perdón. Sí. Y dijo que se le había presentado a alguien y nunca... Eso lo dijo un día y luego ya es Sí, como que es se verdad, arrepintió es de sus verdad. palabras y ya nunca más. Ya nunca volvió a hizo hablar de referencia ello a y ello. nadie le ha vuelto a preguntar.
Y dice que hubo una presencia que no iba a decirlo nunca hasta que el día que se fuera a morir. Dijo eso, o sea, hasta el día que se Bueno, estuviera muriendo. yo lo que espero es una biografía hecha por alguien que quiera indagar en la vida de Zidane y no en la suya propia. Eso es. Entonces, para mí es muy claro que todo ese misticismo que rodea la figura de Zidane, y aunque dice Hermel que a Zidane no le gusta nada la palabra misterio, porque él lo interpreta como algo, o sea, como mal, ¿no? Pero yo creo que en el buen sentido, es un hombre muy misterioso en el buen sentido. No sabes nada de Eh. su vida íntima, no tienes ni idea. Sabes que está muy enamorado de su mujer, que tiene 4 hijos a los que adora, que es abuelo, Ujú. Ya es abuelo, es verdad. pero ¿qué sabes de su vida? No sé, Pero fíjate, yo como de Cristiano lo sabes todo. como aficionado, como admirador declarado de Zidane, o sea, solo conozco al Zidane público, ¿no? Al que ha sido futbolista, al que ha sido entrenador, por lo que ves, por lo que luego le escuchas cómo habla, por lo que puedes tú también interpretar tú por tu cuenta de las A cosas ver, y que a lees. las personas a las que admiras mucho, tú quieres saber cosas Claro. de ellos. Pero Quieres, Zidane es un tipo muy hermético en su vida privada. que Mucho. tiene algo, pero que tiene algo, o sea, es un tipo especial. No es una persona en contacto con, o, bueno, en esa realidad que desde hace más de 200 años en Occidente, bueno, con la revolución industrial y con la ilustración y Ujú. todo ese rollo macabeo, pues como que se eliminó de raíz una parte de la experiencia humana en la vida que ha acompañado al ser humano en todas las civilizaciones, en todas las culturas del mundo, hasta, hasta eso, hasta el 1800, más o menos. Sí. Que de repente el ser humano pierde el contacto con esa otra experiencia que haya acompañado a todos nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. Yo creo que Zidane sigue en contacto con ese tipo de experiencia vital que forma parte de... O sea, que no es nada mágico, no es vudú, es la vida. O sea, la cosa de lo... Una espiritualidad innata, Claro, ¿no? yo una vez Algo escribí, así. yo una vez escribí en La Galerna un artículo intentando un poco descifrar ese sentido, yendo a la Kabila, porque para mí es muy Sí. importante Argelia, Ese también lo he leído. porque creo que te explica mucho cómo es Zidane, Ujú. yendo a donde viene su familia, ¿no? Y entonces aprendí un poquito, me gustaría saber más sobre toda esa riqueza, Ujú. bueno, cultural que tiene esa parte del norte de África, de Argelia, de las montañas, y en los comentarios, de la galerna de ese artículo, un señor, o una señora, no me acuerdo, porque tenía un nombre, un nick, me hizo un comentario y me hizo ver que, claro, yo en el artículo me intenté centrar mucho en Argelia y tal, pero me hizo ver que eso ha estado siempre en todas las culturas del mundo, en España fortísimamente, y en cada región en cada región de España manifestándose de una manera determinada. Y me hacía un poco referencia a que no era solo en Argelia, que esa persona, recordaba que su abuela le decía que no hiciera no sé qué delante del fuego de la casa porque iba a quedar maldito, y eso era una tradición, eso era un vestigio de una creencia Claro. o sea, nórdica, Ujú. que habría llegado a vete a saber a través de qué Vete a trasvase saber histórico cómo. Claro. habría llegado a esa parte de España de la que fuera esta persona, porque existía la creencia en las regiones paganas de Escandinavia Ujú. de que si alguien hacía algo delante del fuego podía morir si le hacía no sé cuántos. Y eso había pasado a la cultura, a través de la cultura oral popular, Ujú. de esa manera. Y, o sea, Ya. eso mismo. Pero entonces nosotros hemos olvidado en gran parte todo eso, pero hay gente que sigue conservando esa conexión Sí. con la vida, porque al final es algo, es una cosa de la vida que está ahí, ¿no? Y que creo que muchas veces, por nuestro estilo de vida general... Pero yo creo que hay una parte importantísima de la educación de los padres, de cómo han hecho que los 5 hijos sean conscientes de las cosas importantes de la vida. A mí me llamó mucho la atención que el propio Zidane decía de su época en Cannes, con 13, 14, 15 años, que decía, había 2 tíos que eran muchísimo mejores que yo, pero muchísimo mejores que yo. Joder, que diga eso Zidane, ¿cómo tenían que ser los 2 tíos? Pero nunca los vimos porque dice, Se perdieron. Se perdieron. ¿Y cómo se perdieron?
saliendo, qué compañías, Pues ahí qué entra- forma de vida. Ahí Entonces, entra también una cosa que ha demostrado mucho Zidane luego, sobre todo cuando ha sido entrenador. sí. Muchas veces en Twitter, en Twitter hay mucho listo, hay mucho, malo, Uy, hay mucho balón de y oro. lista Y lista, también. sobre todo. Es raulista, sobre todo también. Pero, claro, llegaba un partido, cualquiera, el que fuera, ¿no? Y Zidane ponía su 11 titular, el line-up, que se dice ahora, ¿no? El line-up. Ponte titular. Y, pero ¿cómo pones a...? Una de las cosas que ha Te voy a demostrado... llamar a ti para preguntarte lo No, que pongo. eso aparte, pero una de las cosas que ha demostrado Zidane, que es una de sus bazas, no como entrenador, como persona, yo creo, Ujú, es que conoce a las personas. sí. Y eso es fundamental en el fútbol y en la vida. Es Bueno, un tipo, ¿qué le pasó con James? es un tipo que basa su autoridad en que es capaz de tener ojo para advertir cómo son la gente, en qué momento emocional y físico están. Sí. Eso es fundamental. Eso es mucho más importante que coger una pizarra y hacer tremendos, como hace Guardiola, ¿no? Que se pone a hacer así, no sé cuántos, y parece Napoleón dirigiendo los ejércitos en la batalla, ¿no? O Javi midiendo el césped. Claro, es que al final es tratar a un grupo humano y saber en qué momentos tienes que darle a alguien el lugar y en qué momentos al otro. Y eso es tan difícil y es tan importante para ciertos trabajos. Y tan inteligente. Y tan inteligente. Eso demuestra que es un tipo muy observador, todo el mundo que lo conoce dice que es un tipo que sabe escuchar. Yo creo que eso habla de una inteligencia maravillosa que vale por 20.000 academias y tácticas y enciclopedias Bueno, es que yo creo que en ciertos tipos de trabajos y en ser entrenador del Real Madrid es mucho más importante cómo tratar a las personas Claro, que aprenderte todas las tácticas que están en un libro. y cómo darle el lugar a cada uno, en función de cómo cada uno es. Al final es un poco como, imagino, yo no tengo hijos, tú tienes 3, y imagino que es un poco como siendo siempre igualitario, tratándolos a todos igual, como a cada uno Bueno, tienes que darle... Eso que decía mi tía Olga de que todos los hijos de mi abuela, que tuvo 11 hijos, consiguió que fueran hijos únicos. A mí me Eso parece es, un piropazo, porque es verdad. Tratándolos a todos igual. Quien es capaz de hacer eso, pues tiene una inteligencia superior. Y no puedes tratarlos todos igual. O sea, partiendo de la base de que tienes que ser justo con todos igual, pero claro, cada persona es diferente y necesita Sí. cosas diferentes. Eso es. Pues eso, aplicado a un trabajo de altísimo nivel como es Sí. el entrenador del Madrid, pues eso habla de Zidane no como entrenador de fútbol, habla Sí, de Zidane como como persona. persona. Pero hay otra cosa que me encanta de Zidane, que creo que no es lo más habitual y que me gusta mucho. ¿Cuál? Es que cuando te pone la cruz, Mm. te pone la cruz. Y eso a mí me encanta, porque yo soy así. Y eso también es muy... Muy mediterráneo. muy mediterráneo, absolutamente. Absolutamente. Es fantástico porque además se ahorra las malas palabras y los gritos. Eso es. No hace falta, no hace falta. No. Has acabado para mí. Eso es muy bueno. Yo creo que ha llegado el momento Sí, que escuchemos la última canción, vale, porque ahora después de escucharla, sí. vamos a soltar notas y guión y vamos a hablar de recuerdos. Ay, Dios mío. Mira, te voy a poner una canción de bueno, en realidad no es un grupo, es como una agrupación de artistas. Ujú. Lo llaman Reagrupamiento de Artistas, que se formó en 1986, que se llama Les Enfoirés. Los bastardos, ¿no? Es los cabrones, Los cabrones. en verdad. Y este grupo lo formaron artistas franceses en beneficio de la asociación Restos du Coeur. No sé. Tu francés Mi no francés es lamentable, léelo. Du corps. Du Es corps. por la corazón, por Ay, Dios. perdón. Es que yo... Tortilla francesa, Yo soy eso es todo. francés. Claro. Bueno, Sacré-Cœur. esto lo hizo Michel Gerard Joseph Colucci, que también le llaman Coluche. Y lo que hace el tipo son, ya te digo, desde 1986, conciertos con más de 40 artistas y personajes célebres, conciertos multitudinarios para financiar comidas para personas desfavorecidas, Qué bueno. sin hogar y
súper interesante. Qué bueno. Y entonces te voy a poner una canción de este agrupamiento de artistas que se llama Les Enfoires. Bueno, mira, artistas que han colaborado con el grupo son Adamo, Alice, Fanny Ardant, Aznavour, Emmanuel Bert, Jane Birkin, Carol Bouquet, Carla Bruni, Francis Cabrel, que a Zidane le gusta mucho, Sí. que por ahí es como he llegado a esta canción, Alain Delon, Catherine Deneuve, Celine Dion, Johnny Hallyday, Yves Montand, Rafael. O sea, Rafael, nuestro Rafael. yo creo que sí, pero no sabría confirmártelo. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar es una versión de un tema de Phil Collins. Ujú. Phil Collins nació en Chiswick, Londres, el 30 de enero del 51. Bueno, sabes que Phil Collins, además de varios Grammys y de haber formado parte de Genesis con Peter Gabriel, Ujú. tiene un Oscar por una canción de una película de Disney que a ti te encanta. Tarzán, ¿no? Claro. Claro. Eso es. La canción es You Will Be, bueno, no sé, algo de tu corazón. Ay, Es que yo yo Tarzán, Es que no. es que yo Tarzán, no. Tarzán es una de las mejores películas de Disney de la historia. Perdona. Bueno, el caso es que Phil Collins, que me he acordado que yo tenía una copia del álbum Both Sides, Ujú. que me lo regaló un novio que tuve. Vaya. Sí, y Phil Collins es uno de los tíos que ha vendido más de 100 millones de discos Joder. con Michael Jackson y Paul McCartney, o sea, no es cualquiera. No. Y ha habido una cosa de su biografía que me ha llamado muchísimo la atención, que es que el tipo está obsesionado con la batalla del Álamo de 1836 y guarda, como Morante con el escritorio de Joselito Sí. o así, pues con la batalla del Álamo. Entonces se compra todo lo que encuentra y hasta ha dado conferencias en San Antonio, Texas, y me ha hecho mucha gracia. Joder. Y bueno, era por ponerte un poco en circunstancia, porque es una versión suya. En realidad la canción es Another Day in Paradise, pero en francés, por favor, léela tú. Hombre, por favor. Mi francés de l'arrondissement. Es que tú eres parisino, Claro. no Un chipionero. jeu de plus au paradis. Eso es. Por favor. Es que ya lo tengo un poco oxidado porque hace tiempo que no paso por mi quartier, ¿no? Pero vamos. ¿La escuchamos? Sí, por favor. Elle appelle et personne n'entend saisir un regard.
à ses mains. Ses défaites et ses départs. Pour un autre port, une ville, un demain. Mais elle n'est plus de nulle part. Aujourd'hui, c'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. Aujourd'hui, c'est juste un jour de plus pour vous, vous et nous au paradis. Un jour de plus, c'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. C'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. Paradis, c'est juste un jour de plus pour vous et nous au paradis. Esta canción, aparte de ser preciosa, me hace pensar que Zidane es un hecho cultural francés, que siendo Francia desde el siglo XVIII, el faro cultural de Europa, para bien y para mal, todo lo bueno y lo malo que ha pasado en el resto de Europa viene influenciado por lo que pasa en Francia, 100%. A mí no me gusta mucho eso, pero no deja de ser una realidad. Sí. Y Zidane está a la altura de... Has mencionado a Alain Delon antes. Como Alain Delon quedó en la cultura mundial con el samurái, sobre todo esa efigie hierática, minimalista, gestualmente hablando, esencial. Zidane un poco así, también jugando era así. En fin. Vamos a hablar ahora, para terminar, vamos a ser breves, pero no por ello Bueno, menos. tampoco lo prometemos. Yo te quiero preguntar, no sé, 2, 3, los que se te ocurran, los que hayas pensado o te vengan ahora a la mente, momentos de Zidane como jugador o entrenador del Real Madrid. Bueno, si quieres de Francia también, pero bueno, el Real Madrid. Que a ti te hayan parecido siempre más especiales, que siempre recuerdes con cariño, por lo que sea. Por cualquier motivo. No tiene por qué ser un partido muy especial, sino... Mira, te voy a decir uno para que luego hables tú. Ujú. Para mí han sido las ruedas de prensa Pero como entrenador. como entrenador los días antes del partido. Te voy a decir por qué. Porque lo escuchaba en la radio. Yo siempre que no estoy en algún sitio, estoy trabajando escuchando la radio. Y bueno, pues siempre que juega el Madrid retransmiten un poco parte de la rueda de prensa. Y yo sabía, siempre que iba a hablar Zidane, me pasa con Ancelotti también, que no va a dar carnaza y que siempre va a decir algo inteligente. Y algo siempre con sus jugadores. ¿Sabes? Un poco eso que enseñó Mourinho de no, ponerme a mí a parir, que ya yo me lo gestiono. ¿Sabes? Pero además Zidane ha hablado siempre en las ruedas de prensa con eso, con su media sonrisa y con esa sencillez y esa tranquilidad y ese hoy es miércoles, ¿sabes? Un poco ese rollo. El fútbol es muy fácil. ¡Claro! Pero el fútbol, el amor, son cosas fáciles. Sí, absolutamente. Mira, me has hecho acordarme eso que has dicho es verdad, porque me has hecho acordarme. Hay dos momentos con Zidane hemos disfrutado como decía, como entrenador, de 3 finales, que las hemos ganado las 3. En una de ellas, la previa, yo estaba viajando a Milán, entonces no lo viví. Sí. Pero en las otras 2, sí, la de Cardiff del Yo año perdí un siguiente. niño el día de Milán. Está bien, ¿eh? Que perdiste un niño. Perdí a Antonio en un centro comercial. Joder. Y yo llevaba 6 cervezas sin gluten bajo el brazo porque venía mi amiga Ana a ver el partido en casa, que es celíaca. Y, uy, esto no sé si puedo contarlo, pero bueno, tampoco he dicho el apellido. Y entonces iba yo con las cervezas bajo el brazo buscando al niño por todo el parque corredor. Pues mientras tú ibas ahí, yo estaba iría por Cataluña. ¿Eso fue el día antes o el mismo día?
Eso fue el mismo día, Yo estaba ya en Milán. por la mañana. Pero en los otros dos, el Cardiff 17 el año siguiente y el año siguiente en Kiev 2018, en ambos, el día antes, que Ujú. el equipo entrena ya en el estadio donde se va a jugar la final, y claro, es cuando te das cuenta de que el Madrid va a jugar la final de la Copa de Europa, con toda la carga que tiene eso dentro, ¿no? Cuando yo veía en Cardiff, vi Mm. en el, o sea, en el telediario, así, vi que formaban esa imagen que se ha vuelto ya Sí. icónica Zidane hizo, no sé si se fue a propósito o no, pero hizo que formaran un corazón sus jugadores. Esa foto es preciosa. Porque Zidane, bueno, todos, ¿no? Pero yo Es me acuerdo verdad. especialmente esas charlas de Zidane el día antes, y además lo pillaban las cámaras y estaban sonriendo. Esa media sonrisa que Sí. augura siempre luego. Y en Kiev yo estaba de borrachera, porque al día siguiente se casaba la hermana de uno de mis mejores amigos, Ujú. y él tenía muchas ganas de que fuéramos a esa boda, y de que... Por eso yo vi la final de Kiev en un iPad, Muy bien. pero la vi entera. Y Zidane, esa imagen de Zidane con todos, y lo que tú dices, y eso habla también de Zidane como hombre de códigos, era el padre de todos. Sí, Y eso las es. hostias para él. Luego Eso ya él lo que tuviera que lavar con sus chavales lo lavaría dentro. Sí. Pero él era el que estaba delante. Ujú. Y esas imágenes son maravillosas. Pero tienes que decirme no sé, jugando. De los 5 temporadas que estuvo en el Madrid. A mí siempre me ha sorprendido porque yo, no sé, desde que veo fútbol, desde un Real Madrid-Real Sociedad que me llevó mi amigo Isra al Bernabéu, probablemente sea en el año 94, por ahí. Y después de todo lo que he visto, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Zidane como jugador es como todos, incluso yo, cuando alguien le daba un pase, hacíamos como ese contener el aliento a ver qué pasaba. Y eso, no lo sé. No sé si te acuerdas que un par de veces le pasó a Zidane en partidos, que yo creo que eran partidos de Champions, que se le rompió el pantalón. Sí, De- de entrenador, es verdad. de los movimientos que hacía, que se ponía nervioso Sí, y que Es como si quisiera jugar el partido él. Es que yo siempre he pensado que él dejó el fútbol de una forma muy prematura, por una decisión así. ¿Ves? Uno se decide Y va hacia adelante con la eso decisión. es, pa'lante, aunque dude y aunque luego me arrepienta y a lo que voy. A que siempre esa sensación de madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este tío? No sé, creo que es lo que más me ha impactado. Mira, yo te voy a decir, no te voy a hablar de Glasgow, porque eso es lo manido. Bueno, ¿no? pero es que eso fue algo que tenemos en... Yo recuerdo la sensación esa que te hablaba antes Ujú. de ilusionismo, de dibujos animados, de que no hay fronteras entre la primera parte que jugó el Madrid contra el Bayern de Múnich en el camino a la novena, en los Ujú. cuartos de final de aquella Champions, que el Madrid perdió 2-1 en Múnich, Ujú, que César se paró un penalti, pero luego nos pitaron otro y no. ujú. Empezó ganando el Madrid, y empezó ganando el Madrid con gol de Jeremy Nilta. Ay, Jeremy. En el Olímpico de Múnich, que el Madrid nunca había ganado allí, No, y de es hecho verdad, nunca es ganó. En ese estadio, ¿no? Y hubo una fase de ese partido en la cual Zidane con Roberto Carlos por la banda izquierda hicieron unas cosas que tú decías. Yo como niño pensaba Múnich, ¿no? Era como el infierno. Si el infierno existe, tiene que Es tener Alemania. ese aspecto. Era eso. Luego ves todo lo que ha hecho el Madrid después en el Allianz Arena, que bueno, sigue siendo Múnich, joder, pero bueno. Y te quedas flipado. Los niños ahora no entienden lo que significa ir a jugar a Múnich antes. No, en Ir a absoluto. jugar a Múnich era ir al infierno. Los niños de ahora creen que las Champions son fáciles Claro. y que el Bayern es fácil. Claro, y también. ir a jugar contra el Bayern era ir al infierno. No, era... Y hubo una fase de ese partido en la que hacían unas cosas, esos dos tíos, Zidane con Roberto Carlos, se pasaban el balón de tacón,
y la banda, en la línea, hostia, la levantaban y los alemanes pegaban patadas, pero ellos bailaban por encima, ¿no? Eran como flotando. Esos son unos momentos de verdad alucinantes. Alucinantes. Bien, me gusta. Te iba a decir otros dos que coincidieron con las noches de Reyes, pero ya los he mencionado antes. Te iba a decir el día de San Jordi del año 2002. Uy. Día de San Jordi. Juegan las semifinales de la Copa de Europa, ida Barcelona-Real Madrid. El Madrid había perdido el día de su centenario, uno de los días más Es tristes de verdad, mi el infancia. centenariazo. Fue un mes después, pues un momento largo después, Madre mía. y la Eso liga fue- estaba perdida. Y era el año del centenario, era el año de que jugaba Zidane por primera vez en el Madrid. Eso es el camión de la basura, ¿eh? Sí, Bien, estas son las cosas de directo. claro. De lo sublime a lo profano. Claro. y igual, el Madrid jugó una primera parte dantesca, lamentable. El Barça pudo haber ido al descanso 3-0 tranquilamente. Se ha visto un partidazo. Y luego en la segunda parte, el Madrid sigue jugando igual de mal, pero hubo una jugada en la que Raúl era Raúl y no conecta con Zidane. Zidane se desmarca, Zidane que nunca ha sido un jugador rápido. Pues de repente está solo en una contra, él es el que acaba la contra. O sea, muy rara porque Zidane era el que lanzaba las contras, pero Sí. bueno. Y yo estaba en la que era en la salita, y mis padres estaban cenando. Y estaba yendo al Madrid a la semifinal. A ver, son las 9, Claro. hay que cenar. Sí. No vamos a estar Si no viendo un podía partido. cenar viendo la final de la Copa de Europa. Me he puesto en tu padre. Sí, no, absolutamente. Y Zidane levantó... Es un gol, ¿verdad? Que no fue una vaselina limpia, porque le dio Cocu, creo que era un holandés que jugaba en el Barça, Philippe Cocu. verdad. La rozó, pero bueno, más o menos la levantó. Y Bonano, que era el argentino que portero del Barça, no pudo. Estéticamente era muy bonito la jugada. Y entró y marcó. Zidane se cayó al suelo. Me acuerdo de pero cuando se se cae al levantó. suelo, fíjate. Entonces salté con ese gol y luego recuerdo que me levantaba muy temprano, iba al colegio, y estaba en segundo de eso. Pues al día siguiente, pues a la hora, me acuerdo, a menos cuarto, 8 menos cuarto, desayunábamos en aquella época, viendo el telediario. Y en el telediario pusieron las imágenes de, porque el Madrid volvió a Madrid desde Barcelona, pues a las 2 horas del partido, volvería a Madrid a las 2 de la mañana, no sé a qué hora, pero sería... Y había gente en Barajas. Y recuerdo esa imagen. Una imagen que nunca he vuelto a encontrar nunca por YouTube ni nada. No sé, no sé, imagino que está en algún archivo de Telecinco o algo. Es el equipo saliendo de Barajas. Había muchísima gente allí y a Zidane lo rodeaba mucha gente. La Policía Nacional abrió un hueco para que el equipo fuera hasta el autobús. Y a Zidane iba agachado porque todo el mundo quería tocarle la calva. Todo el mundo lo quería tocar con la cabeza, así. Y todo el mundo gritaba, sí. Y todo el mundo como ante un dios que pasaba y todo el mundo lo quiere tocar para que lo cure, ¿sabes? Y Zidane se le ve la cara de que no le está gustando porque es claro. tímido, apurado, está pasándolo mal porque Ya. con su mochila así, Ay. pasando así rápido, ¿no? Pero todo el mundo así como queriendo tocarle, ¿no? Y tú Increíble. estabas ahí en esos brazos que querían tocarle. Pero vamos. Y ese es el momento. Me encanta. Eso es insuperable ya. Sí. Y bueno, pues ha quedado guay, ¿no? Hemos charlado sobre un héroe. Ha sido precioso. ¿Sí? Sí. Y pues ya solo queda emplazarte a la siguiente vez, a la 15. A la 15. Y pues si tú quieres, claro. Yo quiero. Pues yo también. Pues ya está. Pues nos vemos. Vale. In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, 2 Algerian immigrants awaited the birth of their 5th child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten,
Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Ballack, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Superstar. Superstar. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Superstar. Lionel Messi, Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Agüero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandzukic, Carlos Valderrama, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo Romario Rivaldo Robinho Ramirez Kaká, Falcao Frank Ribery, Pirlo Cahill Company, but the strongest of them all. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Superstar. Superstar. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Superstar. And you burn through the dark like a fire. Puskás, Eusebio, So much more than the world is dreaming of. Beckenbauer, Platini, Best, Charlton, His light Cruyff, will shine on. Baggio, Diego Armando Maradona, Pelé. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Superstar. Superstar. Zinedine Zidane. Zinedine Cannavaro, Gargunis, Chicharito, William Gallas, Sanchez, Mark Bosnich, Hulk, Alexi Lalas, Wilshere, Honda, Busquets, Siki, Simao, Julian Draxler, Modric, Vidal, Patis, Donovan, Eto'o, Zizou. Lukaku, Juan Mata, Paul Gascoigne, Robben, Totti, Frank Lampard, the Prince Boateng, Xabi Alonso, Thierry Henry, Mario Balotelli. Why always me? Pogba,